Hola familia y chicos de la Escuela López Layana. Hoy quiero compartir con ustedes un cuento que muchos chicos conocen y otros no tanto. Este cuento se llama Ronquidos. Los invito a mirar las imágenes mientras les leo. Ronquidos fue escrito por Michael Rosen e ilustrado por Jonathan Langley. Los dos son de procedencia inglesa. Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido. Gato estaba dormido. Vaca estaba dormida. Oveja estaba dormida. Cerdita estaba dormida. Y todos los cerditos también. Todo estaba en silencio hasta que... ¡Ronquido! Y Gato se despertó, Vaca se despertó, Oveja se despertó, Cerdita se despertó y todos los cerditos también. Ronquido. Era tan ruidoso que nadie podía dormir. Ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. Ronquido. ¿Qué hacemos para que Perro deje de roncar? Dijo Gato. Ya sé, dijo Vaca. Y Vaca se acercó a Perro y ¡achú! Estornudó en la oreja de Perro. Ronquido. Ya sé, dijo Oveja. Y Oveja se acercó a Perro y ¡bú! Gritó en la oreja de Perro. Ronquido. Ya sé, dijo Cerdita, y Cerdita se acercó a Perro y je, gritó en la oreja de Perro. Todos los cerditos también gritaron, je. Ronquidos. Ya sé, dijo Gato, ¿por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podemos dormirnos otra vez. Entonces Gato hizo miau, ronquidos. Y Vaca hizo mu, ronquido. Y Oveja hizo me, ronquido. Y Cerdita hizo oin. Y todos los cerditos hicieron oin, ronquido. Luego al salir el sol, Gallo se despertó y cantó ¡cocorocó! Y Perro se despertó sobresaltado y se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. Pero Gato y Vaca y Oveja y Cerdita y los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Ronquido. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Espero les haya gustado y les dejo algo para charlar en familia. ¿Qué hubiesen hecho ustedes ante esta situación problemática que está en el cuento? Ante este problema, ante este conflicto, ¿qué hubiesen hecho ustedes? Y otra cosa, ¿qué parte más les gustó? Bueno, nos vemos en la próxima.